para el respeto de los tiempos. Muy bien, chicos, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias porque se conectaron. Ahorita se van a estar integrando, me imagino que sus compañeros, los compañeros del salón. Aquí ya está Cristian con nosotros. También va a estar Juan Atzin. Al parecer también se va a conectar. Víctor me comentó que llega un poquito más tarde. El Montserrat trae una situación, pero creo que se conecta. Y Lina Montserrat, ahí por ahí también se va a conectar. Bueno, van a conocer, son como 9 días del salón. Esta vez coincidimos en una materia que se llama Relaciones Públicas. Si ya vieron mercadotecnia, tiene una relación, digámoslo así, pero es un mundo bastante interesante el de las relaciones públicas porque creo yo que va a otro escalón aparte del marketing, ¿no? Entonces, son 3 semanitas en donde vamos a estar coincidiendo y vamos a primero ponernos históricos conceptuales como usualmente lo hacemos en las materias, para después, poco a poco, dar algunos tips de relación pública, ¿sí? Para ponernos en concreto, en la tercera semana estaríamos hablando ya prácticamente inclusive de algunas maneras de manejo de público, por decirlo así. ¿Sí? La relación pública tiene mucho le llaman la mano derecha, la mano política, la manera de cómo conducirte, de cómo hacer ciertas cosas, o cómo de convencer a un auditorio, ¿sí? Entonces, tiene un poquito de mano derecha. Voy a ver, hay unas recomendaciones que en manos de personas podría ser peligroso, pero de alguna manera u otra, yo sé que esto es con fin de la materia, aparte nada más son las recomendaciones, ¿sí? De que conozcan elementos de cómo atrapar un público, ¿no? ¿Sí? Y que el día de mañana ustedes al decir algo, la gente preste completa atención, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que se va a ir trabajando. O lo que toca ahorita, en realidad, simplemente son las bases conceptuales, los objetivos, hablar de lo que es el Departamento de Relaciones Públicas. Hay gente completamente que vive de esto. Es una carrera y puede ir los salarios a algo muy, muy, muy importante, ¿no? No sé si conozcan que haya gente que se dedica prácticamente a estar en redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Y que les paguen por andar en las redes sociales o mandar mensajitos de WhatsApp o mandar mensajes de Twitter o eso mientras los otros andan cargando y haciendo cosas, ¿no? ¿Sí? Y los otros, y estos encargados de estar en las redes sociales a veces hasta pueden ganar mejor que el otro, ¿no? Entonces, es una de las tantas cosas que la gente alcanza a ver ahí en reojo y en entredijos de un relacionista público. Otra cosa de la que se suele decir, por ejemplo, un relacionista público, parte de su chamba es ir a restaurantes para ir con los clientes. Entonces, por ejemplo, que te paguen por ir a cenar o que te paguen por ir a un evento, cosas de esas, puede llegar a suceder. ¿Sí? Entonces, es algo que es como, no es para ponernos a presumir ni nada por el estilo, pero más bien para que sepan hasta dónde o por dónde va la parte de relaciones públicas ahorita, así a simple modo, sin hablar más. ¿Vale? Juan, bienvenido. Nada, profe, buenas ¿Qué tardes. tal? Qué gusto verte de vuelta. Pongo la lámina o parto de la lámina que normalmente es la primer duda conforme cualquier materia que uno ve, ¿no? Bueno, en este caso el grupo ya me conoce, ya hemos coincidido 3 veces, creo, y en tu caso o con Liliana una vez, en tu caso con Eduardo la primera vez. Aún así, hay pequeñas y sustanciales cambios, por lo tanto, sí sería bueno abordarlos como tal. ¿Sí? La primera es que la asistencia de sesiones virtuales, que normalmente lo ponía en 10%, ahora se va a 20%, ¿sí? Se va a 20%, es más importante un poquito las sesiones virtuales. Es parte de un esquema que ya están conociendo porque seguramente otros maestros también lo vieron con 20%. Es un esquema de homologización. Disculpen que no lo diga rápido. Asistencia de estudiantes son 20%, con justificación o algo, pues se hace casi, con una justificación no hay ningún problema, ya con falta o con retardo, pues se va disminuyendo un poquito el porcentaje. En realidad lo que busco con asistencia a sesiones virtuales, y si alcanzan a ver la tercera que dice retroalimentación y exposición, tiene que ver mucho sobre el interés de la clase. Si te estás enfermando, te está dando cualquier cosa, no significa que no saques o no puedas alcanzar un 10.
simplemente hablo del interés para dar una continuidad. Al final de camino es una materia que se ve en los sábados, pero en realidad puedes estar toda la semana en ella, ¿sí? Como lo han hecho con muchas otras materias, en donde al final de camino una tarea puede tener fecha límite el jueves o algo, las dudas pueden surgir el domingo, lunes, martes. Vaya, aunque tengas una situación de corte mayor que el sábado no lo puedes atender al 100%, siempre existe un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, ¿no? Para cualquier cosita. Entonces, no me refiero a obligatoriamente, si ya faltaste en algún momento por esa situación de causa mayor, ya apareciste a los 20 puntos. No va por ahí. Va por el grado de interés de las cosas que puedas darle seguimiento. ¿Sí? Actividades de Classroom ya las ubican, 40%. Se entrega. Esta tiene una pequeña y sutil diferencia. Muy sutil. En esta materia, o por lo menos en la inmensa mayoría de las actividades, son preguntas, no actividades. ¿Qué es esto? En Classroom tú puedes subir preguntas o actividades. En actividades normalmente subes un archivito de PowerPoint, de PDF, de Doc, etcétera, 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 y ya. ¿No? Acá no. Acá simplemente contestas directamente de Classroom. ¿Sí? En el mismo Classroom lo puedes contestar y tiene la virtud, y les puse la virtud, de que en caso de que exista algo grupal, puedan cambiar respuestas de compañeros. ¿Sí? Inclusive pueden tener la facultad para cambiar respuestas de compañeros, editar, etcétera, para hacer algo grupal, en caso de que esa actividad fuera grupal. Muy bien, es lo que cambian actividades de Classroom. ¿Sí? Muy bien. Retroalimentaciones y exposición. Para los que ya me conocen, Eduardo, ¿sí? Y Liliana. Ustedes, tú ya sabes, Liliana, pero Eduardo, pues para que lo ponga de especial interés. Ustedes me conocen en la parte de que todas las sesiones nos dedicamos unos minutos al final a retroalimentar de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Con la finalidad de decir, ok, si me atoran algo, aquí me desatoro, a lo mejor veo algo que sucede con mis compañeros de tal suerte que a partir de eso puedo edificar algo mejor. ¿Sí? Entonces es como una especie de comunicación entre ustedes y con una pequeña aportación de un servidor. En donde en realidad... Buenas tardes. Buenas tardes, ahí voy. No, tranquilo, Juan Manuel, tranquilo, Juan Manuel. Ok, muy bien. Entonces, lo que le estaba diciendo es que las retroalimentaciones son súper importantes. 405. ¿Deben entregar un segundo? Ok. Las retroalimentaciones son súper importantes. Ok, si se fijan ahí que dice retroalimentaciones y exposición, ¿qué significa esto? Que los dos rubros van a entrar en ese mismo. ¿Qué creen es mi oferta, digámoslo así? Que al final de la clase hagamos una exposición de rápido y que eso se lo... Sí y no. Las retroalimentaciones es lo que ya ubicas, en donde vas entregando, como diciendo lo de tus trabajos. Y sí. Ajá, Liliana. Y la exposición sería final, ¿no? Igual que la vez pasada, o cambia algo, o va a ser por semana una exposición. No. Una final. Okay. Una final. La exposición es una grabación de al menos 3 minutos con los elementos de relaciones públicas o con un caso de relaciones públicas que diseñemos. Si tú estás en las 3 retroalimentaciones, no expones. Si no estás en las 3 retroalimentaciones, expones. Haces video. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? No, sí convienen las retroalimentaciones. Ok, ya te está conveniendo las retroalimentaciones. Que sea un premio al aliciente de estar aquí constantemente. ¿Sí? Entonces, si estás las 3, hay evidencia, hay video en donde te ven el rostro a ti en las 3, si estás hablando en las 3, no haces exposición. Porque doy por entendido que todo lo que hemos retroalimentado ha servido suficiente para decir lo que ya has tenido en la clase. Al contrario, no hay evidencia suficiente, por lo tanto, sí hay exposición. Y la última... Maestro. Dime.
Entonces nos podremos grabar con el celular y exponiendo, dando un resumen, ¿verdad? De lo que se trató la clase. Algo así. De hecho, no te preocupes, en la retroalimentación lo que expones es las respuestas de las preguntas que te voy a hacer, que son las actividades de Classroom. O sea, por ejemplo, pregunta 1, ¿qué respondiste tú? ¿Qué respondiste tú? ¿Qué respondiste tú? Y así vamos yendo. O sea, ni siquiera tienes que aprendértelo, lo lees y lo que empiezas a decir es cómo me quedó esto de aquí. Pero ojo, para esto tienes que hacerlas, ¿no? Entonces, por eso es como lo que es la retroalimentación. Pocas palabras, una retroalimentación, imagínate como si fuera una fiesta, como en una fiesta de las que tú llevas como un bocadillo y cada quien comparte su bocadillo. Algo similar ahí. ¿Sí? Muy bien. El último, otra última pequeña variación, les digo, son cosas que ya había hecho con ustedes, en el caso de Eduardo es completamente nuevo. Cuestionario individual y grupal. ¿Qué es esto? Ya se imaginarán, ¿no? Como un examen, ¿no? Sí. Normalmente eran individuales, ¿no? Así es. Ahora también puede ser en equipo, entonces. Van a ser 2 secciones. Una individual Y uno grupal. y otra de todo el salón. ¿Sí? En donde la de todo el salón va a ser un reto para todo el salón. ¿Sí? En donde la idea es coordinarse, ver la manera de poderlo resolver entre todos. Entonces, parte de la... práctico, por así decirlo. Un caso práctico para todos. Digo, como un caso práctico, por así decirlo. Totalmente un caso práctico. Totalmente un caso práctico. Y la idea es que si tú eres muy bueno, pero no eres de los que te encanta convivir con todos, pues habrá que ver cómo hacerlo, ¿no? Porque va a ser un trabajo por todo el salón. Si tú eres de los que normalmente no aportan o algo por el estilo, pues también me lo pueden hacer saber el salón. ¿Sí? Al cabo es una calificación de cuestionario individual y otra de todo el salón. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos sintiendo? ¿Una duda, ansiedad, comentario? Entonces son esos pequeños cambios que hacemos. Si se fijan, fueron 3 cambios sustanciales, lo demás sigue relativamente igual, a excepción que quisieran otro cambio. ¿Sí? Un último cambio. Esta es decisión de ustedes, siempre lo he dejado en decisión de ustedes. Manuel, súper bien, gracias. Rebel, ¿cómo le hiciste si no te di permiso para modificarle? ¿Cómo le hiciste? Es una intriga. No sé, yo le piqué todos los botones. No, pero no fuiste tú, fue Manuel. No sé cómo le hizo porque no le di permiso para moverlo, entonces es un hacker ahorita, Manuel. Ok, chicos, dinámicas de conexión. Opción A, de hecho, con algunos maestros lo usan y con otros no, ¿verdad? Ya me la sé. Con algunos maestros es, explicamos un tanto, damos chance a la actividad, se conectan otro tanto, chance a actividad, se conecta otro tanto, chance a actividad. Opción B, todo el bloque de contenido, dejamos un lapso grande para hacer actividad y retroalimentación. A o B. Pero en la B, ¿cuántas conexiones serían, profe? Ejemplo, es que yo ya he trabajado con ustedes con la opción B, en donde me conecto 3, 4 veces y como a las 4, 4:20 por ahí, ya se sabe. ¿Eh? Como a las... Sí, ya la fácil, miren, les explico. Esa es la solución fácil como esponja, ¿no? Decir, me conecto de 2 a 4, pues nos vemos 3, 4 veces aquí, después hasta las 7:20 damos todos los resultados. ¿Qué me he dado cuenta? Que esa solución no me brinda tan buenos resultados que como me desconecto, lo debo de conectar y todo eso. Porque muchos dicen a las 4, me pongo la pijama y vámonos, hasta las 7 empiezo a contestar. Y eso pasa, que eso hace que de alguna manera las actividades no estén del todo contestadas. Si fuera la opción que ya hemos trabajado, o sea, de aquí hasta las 4 y después hasta las 7:20, tendría que haber un compromiso de acción.
decir, vamos a estar aquí, yo voy a estar ahí como mandando WhatsApp de, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo vas? Ok, ¿cómo vas? Y así. Y si fuera la opción A, no tanto así, porque de alguna manera lo que haríamos, hoy son 5 preguntas. Yo sé que dice que la métrica serían 3 tareas, pero no son 3 tareas, son 5 preguntas, es diferente. Son más chiquitas. ¿Sí? Son 5 tareas, son 5 preguntitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuera la otra, fuera, nos vemos de aquí hasta que explique 2 preguntas, nos volvemos, espacio para contestarlas, nos volvemos a conectar para otras 2 preguntas, espacio para contestarlas, nos volvemos a conectar para la última y la retro. Lo pongo todo este contexto y toda esta explicación para que tomen una decisión. Por ahí Juan ya dijo, pero no he escuchado a los demás. Yo estoy a gusto con la B. No, profe, pues yo la primera vez que trabajo con usted, yo a lo que los compañeros digan, yo creo que es lo más fácil. No, pero tú tienes voz y voto, mi hermano. Ok, Liliana B. Juan, creo que B. Daniela. También B. Manuel. Pues sí, profe, B. Manuel, aunque no te conoces en las retroalimentaciones, B. No, B. Conéctate a las retroalimentaciones, porque si no hay que exponer. Cristian, A o B. Cristian. Entonces, quería escuchar tu voz nada más para ponerlo en el contexto, pero de todas maneras, casi un absoluto B. Entonces, me lo imaginé. Entonces, de alguna manera u otra, seguimos con la dinámica de esto. Vale. Lo que sí es que bien al día, bien todo, y la idea es que pues, sea lo más dinámico posible. Recuerden que conmigo no hay bronca tener agua al lado, porque quiero que se hidraten. Muchas veces cuando un concepto no entra a ti, tiene que ver con la hidratación. Excelente, Juan. ¿Sí? Entonces tengan eso a la mano, y el chicle o algo que tengan actividad bucal para que puedan tener memoria. ¿Sí? Mucha gente aprende a través de la boca, entonces por eso tienes que tener actividad bucal. ¿Sí? Entonces, relaciones públicas. Relaciones públicas. Hablando de relaciones públicas, vamos a hablar de concepto, de relaciones, la relación entre la relación pública y marketing, y la relación pública con la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con relaciones públicas en general, chicos. Idea de relaciones públicas, Daniela García. ¿Qué se te viene a la mente con relación Aquí ando. pública? Daniela, aquí andas. Muy bien. ¿Qué se te viene a la mente? Con relaciones públicas, como las relaciones con, ¿cómo le explico? Como comunicación. A ver, permíteme. Deja leerla tantito, profe, para darme una idea. No, es más, pero mejor si no le lees. Profe. Ok, entonces, ahorita contigo, Eduardo, ahorita que Daniela no, o que sí, voy contigo. Pues son las relaciones que tienen las personas, ¿no? Las comunicaciones, pongo. Algo por el estilo, pero todavía falta un poquito. Eduardo, cuéntame. Pues yo me imagino así como las coincidencias o los actos o los hechos que se hacen entre una persona o más personas para un fin, ¿no? Ok, voy con un tercer concepto, idea preliminar. Bueno, para mí las relaciones públicas me suena más como que es como la manera o el procedimiento por el cual pasan para relacionarse con los demás, ¿no? Bueno, es lo que yo entiendo, no sé. Sí, no estoy segura. Es lo que tú entiendas. No okay. Te voy a poner mala, nunca pongo mala. ¿Juan? Profe, yo lo entiendo como un proceso o unas acciones que se tienen que realizar para vida de dirigirse una persona a otra y ver la manera de que esa persona dé una información a más personas, vaya. Eso yo lo veo como relaciones públicas. Y tiene que ver con lo que han comentado un poco sus compañeros, pues se parecen las palabras, ¿no? Es decir, una acción de interactuar con otro ser por un fin, etcétera, etcétera. Y sí, y al final no debería ser así. En realidad, y me voy a algo básico, a partir de ahorita, piensen en las relaciones públicas
como ustedes, representantes de una empresa, organización o grupo social o en alguna interacción. Por ejemplo, Daniela, cuando hable, por ejemplo, ya no va a hablar por sí misma, sino va a hablar por Maxa. Y cada vez que hable, habla por Maxa. Entonces, por ejemplo, dice, la representante de Maxa dijo esto. ¿Sí? Y entonces, si ella tose, tosió Maxa. Si ella estornuda, estornuda Maxa. ¿Sí? Y entonces, lo que haga, o las acciones que dé, o el comunicado que dé, no lo dijo Daniela, lo dijo Maxa. ¿Sí? O por ejemplo, Juan Manuel, ahorita, bueno, no creo que esté Maxa en Yasaki con Cristian, y Juan Manuel, por ejemplo, que ahorita está en el restaurante, ¿sí? Todo lo que diga. ¿Ves? Yo aquí estoy, dígame. Sí, tú ahorita, pues te volviste al restaurante. Todas las acciones que hagas y que no hagas, te volviste al restaurante. Si un día dices un comunicado ebrio tirando hate a alguien, no van a decir, Manuel, el del restaurante, tal. Van a decir, el restaurante tal opina tanto. Es Eso como sucede. un representante, profe, entonces. Exacto. Una de las cosas que hace el relacionista público es una representación y comunicación de algo hacia un grupo. Entonces, tú te vuelves parte de una empresa completamente. Profe, ¿Sí? Por ejemplo, un embajador de una marca tiene que ver con la relación pública. Totalmente. Un embajador de una marca o un embajador, punto. Por ejemplo, si eres embajador de México en Estonia, ¿sí? Todo lo que tú te metas o que hagas y todo eso tiene que ver con, de alguna manera, la representación. O una de las cosas que haces, representar a México en Estonia, ¿sí? Y te Profe, es vuelves. como aquí los políticos, ¿verdad? Si algún Correcto. político, aún así sea de un pueblito o algo, que es del PRI o el PAN X, si hace algo malo, ya no culpa nada más al del Al pequeño grupo político. sino Ajá. que al PRI, al partido. O Exactamente, al el PAN, PRI sí. hizo esto, o el estado de Veracruz se metió en tal problema, ¿no? O el gobernador de tal Veracruz, el nombramiento, ¿no? Normalmente ya dejas de ser tú. Y la cuestión de la relación pública y lo interesante de la relación pública y lo pesado de la relación pública es el peso de la organización que cargas o el peso de la comunicación que haces, porque dejas de ser completamente tú en algún momento. ¿Sí? Si Juan Manuel ahorita hiciera algo alocado, ¿sí? Afuera con el uniforme, no estarían hablando de él, estarían hablando de la empresa. Así es. ¿Sí? Estás en silencio, si quieres ahí a decir algo. Ahí le picas, Juan Manuel, porque no, te veo que quieres, estás, sí, pero no puedes comunicar. Ya te puse para que reactives el audio. Entonces, en lo que ahí le vamos poniendo la participación, identifiquen que la relación pública tiene que ver con eso. Tiene que ver como tú, como representante de una empresa, la generación de vínculos. En donde, por ejemplo, el Jacal de San Antonio, ¿sí, verdad? Okay. El Jacal de San Antonio se juntó con Yasaki para hacer un acuerdo. Y en realidad fueron 2 o 3 personas las que estuvieron ahí en una reunión. ¿Sí? Pero hubo una representación y hubo una comunicación y después, a lo mejor, él dice algo y lo dice en nombre de la empresa, ¿sí? O algo que él implementa en Twitter o implementa en Facebook. Por eso les decía que hay gente que vive de esto, por ejemplo, los community managers que de alguna manera están poniendo en Facebook alguna opinión que tienen, pero no lo están diciendo ellos, inclusive sale el logotipo de la empresa, ¿no? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes, Sushito, ¿en qué te puedo atender? En ese momento deja de ser Juan de la Cacatúa. ¿Sí? Entonces, ahí es bien interesante agarrar el concepto. Ha ido evolucionando, sí, y me quiero ir con 2 conceptos. Uno, la definición tradicional de relación pública y el otro de la definición gerencial de relación pública. ¿Sí? ¿Me ayudas, Liliana, con el primero? Definición tradicional de la relación pública. Ok. Sí. Concepto tradicional y concepto gerencial de las relaciones públicas. Concepto tradicional. Definición. Su intención es expresar su aspecto funcional, identificar los intereses del público de una institución lucrativa o no. ¿Me paso a las actividades? Actividades. Y cierra con actividades y ya. Okay. Actividades.
Establecer procesos con los públicos internos y externos de la organización de una manera recíproca, conocer e investigar sus necesidades y establecer los cambios necesarios para una mejora de las relaciones mutuas. Perfecto. Entonces, hablando de la relación tradicional pues bueno, el concepto tradicional de relaciones públicas, hablas de una persona que establece procesos o en tanto al exterior de la empresa como representación. Y ojo, y no les había comentado, esta misma persona o este mismo grupo de personas representan a la empresa internamente. ¿Qué significa? Que de alguna manera u otra es la persona que de alguna manera habla por los miembros de la organización, inclusive, por ejemplo, los miembros del sindicato, miembros de algo, tal, y es la cabeza de la representación. O sea, no solamente tiene que velar por la parte de afuera, sino también por lo que sucede ahí adentro, que es una pequeña diferencia de lo que vamos a hablar ahorita con marketing. Marketing se enfoca y se vive y desvive por la aceptación del cliente, por las ventas, por números de ingresos, pero por sí solo marketing no se desvive por el proceso interno, como lo hace la relación pública. La relación pública cuida la imagen de afuera, claro, pero también la de adentro. Muy bien. Bien, y me ayudas, Cristian, ¿ya estás? O si no, Juan. A los dos. Primero que diga yo. Sí estoy, nomás que como que se está cortando ahí la Y trae la conexión bien. conexión, a lo mejor es porque mi batería está baja. Oh, ya. Ok. Entonces, en lo que llega, en lo que tiene la batería, ¿me puedes decir lo de gerencial, por favor? Ahí va. Gerencial. Hace énfasis en la perspectiva directiva o gerencial de las relaciones públicas como estrategia para la consecución de los objetivos organizativos. Van más allá de las comunicativas, deben interpretar e investigar el entorno inmediato y lejano para promover las acciones necesarias para el mantenimiento de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita no pregunto qué concepto lleva para hacerlo más ágil. Lo que quiero compartirles de esto es que la diferencia con el tradicional, también ve hacia afuera y hacia adentro, pues de hecho es parte de la esencia de la relación pública, pero la diferencia aquí es que es un enfoque todavía más en la administración estratégica. Digámoslo así, el relacionista público hace administración estratégica. ¿Qué es esto? Y también observa las cualidades del entorno, hacia dónde va a ir la empresa a nivel entorno, etcétera, 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 de tal suerte que esta persona, o más bien que la empresa, sepa cuáles son las tendencias y a partir de eso estar haciendo comunicaciones. Por ejemplo, ¿ustedes se han fijado de empresas que tienen cierta postura ante algo polémico? ¿No han visto eso? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, imagínate, Liliana, que tú eres la representante de Calvin Klein en México. ¿Sí? Por ejemplo, y te preguntaran sobre la postura de la comunidad LGBTIQA, a ver si lo dije bien, de la comunidad de los derechos de las personas que tienen otra sexualidad. ¿Cuál es la postura de Calvin Klein? De hecho, algo así pasó, ¿no? Hace poco, Profe. cuando pusieron a una morena robustita, gordita, de representante, pero no recuerdo de qué marca, si era de Calvin Klein, ¿no? Sí, Calvin Klein. Sí, Eduardo. Yo diría que todos, o sea, como uno como empresa no debería de meterse con ese tipo de racismo o discriminación, porque pues no estaría bien, pues, ¿verdad? Perderían clientes. Totalmente cierto. Pero ojo, no es lo mismo decir estás a favor o en contra que dar tu postura, que es todavía más complejo. O sea, una cosa es decir que si estás a favor o en contra, lo entiendo. Otra cosa es no opinar, lo cual no te da ninguna postura. Pero imagínate sentar una postura, lo riesgoso que es y lo importante que es del relacionista público de cuidar sus palabras.
Imagínate si en una de esas la riega y da un comentario no socialmente aceptado. Puede hasta perder Es que sí es incluso complicado la porque, marca y todo. ¿Sí? ajá, Sí, es sí, que sí afecta mucho porque así como muchos pueden decir, ah, sí, no hay problema, hay muchos que son como que se dividen pues opiniones, entonces sí es complicado opinar al respecto, vaya. pueden ocasionar una pérdida masiva en la casa de bolsas un mal comentario. Ya volví, profe, ya volví. Ujú. Perfecto, Juan Manuel. Ya te pongo el punto para iniciar video. Ok, muy bien. Entonces, creo que vayan por ahí y que tengan ese concepto de relacionista público. Muchas veces se pregunta, oye, ¿por qué le pagan tanto a una persona que simplemente está interactuando con sociedad? O que simplemente está representando un lugar, está haciendo, pero tiene que ver con el grado de riesgo de su trabajo. ¿Sí? Un simple error puede costarle a la empresa muchísimo. Y entonces hay todo un adoctrinamiento de personas para poder ser buenos relacionistas públicos, para poder interactuar, decir y elegir las palabras correctas y dar las posturas no verbales correctas también. Al final de cuentas, ellos ya no tienen vida propia, ya se Se vuelve vuelven tan público. de los medios que, mm, bueno, vi una entrevista a un vale que también era, pues, autor famoso y vi que lo empezaron a cuestionar sobre eso. Entonces él dice que es muy difícil ser una estrella porque ya no sabes ni quién eres, vaya, porque estás tan involucrado en el medio que pierdes esa esencia o pierdes esa libertad, vaya, de ir por la calle y que no pases desapercibido. Y está cañón porque te vuelves un personaje, ¿cierto? O de alguna manera te vuelves tu puesto. Que ojo, hay muchas personas que ya se volvieron su puesto. Es algo que hemos discutido. Hay veces, hay mucha gente que critica a los jefes, ¿no? Que critica, este jefe es bien tal, 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 tal. Y digo, espérate un año en ese puesto para ver si tú te comportas igual. ¿Sí? Muchas veces es tu actitud, pero otras tantas también tiene que ver con el mismo puesto. El Es que uno puesto, se tiene que poner en los zapatos del otro, ¿verdad? el puesto te transforma, en ¿David? pocas palabras. De repente te ves haciendo actitudes que antes reprochabas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto eres tú? ¿Qué tanto es tu puesto? ¿Ok? Y entonces eso lo dejo por ahí. Y el relacionista público también se transforma en su marca. En pocas palabras. O en pocas palabras también se transforma en la ideología. Por ejemplo, si hacemos esa crítica con los políticos, ¿qué tanto el político es su personalidad y qué tanto su personaje? ¿Sí? ¿Qué tanto sus posturas son reales o son posturas del partido? Hablando al respecto con el político. ¿Sí? Es algo súper interesante si lo vemos así. ¿Desde dónde nació esto? Uf, antiquísimo. Hay registros, pero hay registros de relación de los predecesores de la relación pública desde el año 2200 antes de Cristo. Si le sumamos, ya llevamos 4200 años, ¿no? Más o menos. 4221 años de las primeras manifestaciones de la relación pública, porque tienen que ver mucho de la mano con comunicaciones. No, si, y de alguna manera, habló Hotep sobre la necesidad de comunicarse con las personas y hacer una situación, un vínculo social muy parecido a lo que decía Liliana, Eduardo y Dani al inicio. ¿Sí? Después, por ejemplo, Julio César empezó a hacer el newsletter. No se ubican el newsletter como un periodiquito dando informes de lo que estaba la sociedad haciendo. ¿Sí? Entonces, una especie de comunicación de Roma, está siendo genial. Roma, ok, perfecto, ahí está. ¿Sí? Cosas que estaba haciendo Roma, dándole a entender a todos lo bueno que eran para magnificar los lugares. De hecho, en la antigüedad, no voy a poner fecha en sí, había mucho de crear fama de que el pueblo era un pueblo aguerrido, luchón y feroz para que le tuvieran miedo a las otras civilizaciones y al mismo tiempo grande. Es decir, estas personas son wow, hacen unas maravillas en tecnología, pero al mismo tiempo hay que tenerles miedo. Los tales. ¿Por qué? Porque si te veían débil, te atacaban.
en esa época. Entonces había mucho de manejo de manejo de medios, por así decirlo, porque no había medios de tele, medios de así, más que como rumores. Lanzaban rumores de tal suerte que tú decías, oh, los romanos, hay que tenerles miedo. Oh, los bárbaros, hay que tenerles miedo. Oh, los tales, hay que tenerles miedo. Sí, de tal suerte de que no te quisieras meter con la civilización y que estuvieras con tratos de alguna manera en decir, ok, lo que ustedes digan, ¿no? Entonces, eso se usaba antes para transmitir la sensación de una civilización. Y a lo que quiero decirles es cómo ha evolucionado el término de la representación de un lugar conforme a algo para que tú te quieras centrar o no. Por ejemplo, si ahorita te dicen Alemania, ¿qué se te viene a la mente? ¿Sí? Pues todo lo que te han dicho de Alemania. ¿Sí? Y todas las historias que te cuentan de Alemania, pero en realidad muchos de aquí no hemos vivido en Alemania. Solo la única manera de realmente saber si es cierto es estando ahí y viviendo un tiempo. Pero si no, nos hemos sido víctimas de lo que nos han dicho de ahí. O lo mismo si yo te dijera sobre Sudán del Sur. Y dices, ah, caray, pues yo siento que ese lugar está más acá, tal. No, pues que en realidad no ha sido. Simplemente lo sabes por historias, por noticias, por lo que te llega. Y tiene que ver mucho por la sensación de una civilización y también tiene que ver mucho en relación pública o en la parte de turismo, si ustedes quieren verlo, de la percepción de la gente sobre ti o sobre tu marca o sobre tu producto. ¿Sí? Le ponen una personalidad, en pocas palabras. ¿Se vuelven a conectar, por favor? Me queda un minuto.